Voy como en el tiempo es un tema importante y la parte relevante son ver las realidades de diferentes temas. Voy a intentar ser rápido. Mi presentación, lo que quiero un poco hablar es a qué nos enfrentamos, porque sobre todo yo ya a la una y estamos viendo la realidad del sector agrario en su globalidad y agroalimentario. Estamos en momentos en que son convulsos, que tenemos que cambiar de modelo y desgraciadamente la formación pues tenemos que trabajar en el largo plazo, con lo cual estamos en momentos de reposar, de revisión estratégica y ese es un poco el planteamiento. Luego voy a hacer un repaso cuál es la realidad del entorno, que la conocemos todos, son fotografías rápidas y algunas ideas de que pienso que tenemos que estar en esa reforma del sistema educativo en su globalidad y que la formación profesional es un tema, es uno de ellos. ¿A qué se van a enfrentar nuestros profesionales agrarios? Y aquí pongo a los agricultores, pongo a los empleados por cuenta ajena del sistema agrario, pongo a los técnicos, sean ingenieros, veterinarios o industriales. Cada vez, digamos, las carreras profesionales son más transversales y están más afectadas. Y vemos que el sector ahora está incluso con la ingeniería, digamos, de ingenieros de TIC y todos estos temas, con lo cual, pues, ¿a qué nos enfrentamos? No vais a ver nada nuevo. Pues bueno, primero que el cambio no es nuevo. Estamos hablando del cambio y es propio de la vida el cambio. La evolución es propia, lo único que ha cambiado y el sector agrario, pues hemos vivido en el siglo pasado el ámbito de la mecanización y aquí tenemos un gran referente de la culpa de esa mecanización que es FIMA y todas las exposiciones. Pero vamos a entrar en una nueva época, ahora está a finales de este siglo, que es la época del conocimiento, el dato. Entraríamos ya en todos los temas de la agricultura inteligente, que parecen cosas que son lejanas, pero lo está viviendo la realidad agraria nuestra, de nuestros agricultores. Y sobre todo lo único que ha cambiado es la velocidad del cambio. Antes teníamos generaciones para adaptarnos y ahora no es así. Nos encontramos en un sector muy globalizado, con las peleas China-Estados Unidos, que nos afecta directamente, con las realidades de la Unión Europea frente a Rusia. Todos el veto ruso ahí lo tenemos, muy afectado. La salida del Reino Unido y el Brexit que nos va a afectar a la negociación de este fin de semana del presupuesto de la Unión Europea, en el cual nos vamos a jugar bastante. Y tenemos que preparar y sobre todo, esto es la Bolsa de Chicago, la mayoría de nuestros productos tienen un precio a nivel mundial, con lo cual, o podemos hacer que no lo sea, quiero decir, luego hablaremos de ello. Nos encontramos ante la crisis actual del coronavirus, que rompe un poco esa brújula de posicionamiento en el futuro. Estoy hablando, digamos, no hoy, sino cómo vamos a encontrar el escenario en los próximos 10 años. Y ese tema de China, pues vemos que ya vivimos el tema de peste porcina, ahora vemos coronavirus y bueno, ahí van. Nos encontramos también con todo el tema de cambio climático encima de la mesa, con la cumbre de Madrid, bueno, que era Chile y se vino a Madrid posterior, París, toda la Agenda 2030, todos los ODS que van a marcar nuestras políticas y que nos van a influir en este sentido. Nos van a influir tanto que casi hasta se parecen los logotipos de lo que va a ser la PAC post-2020 en este sentido. Y tenemos que trabajar bajo ese horizonte. Y tenemos el recorte presupuestario que veremos este fin de semana, que si va al 14 o al 8 o dónde se queda en el ámbito PAC, en temas ayudas. Tenemos también todo el tema de la sostenibilidad, la gran palabra de la sostenibilidad, pero la sostenibilidad casi siempre lo hemos entendido como un tema ambiental. Hoy toda la sostenibilidad viene con los 3 pilares básicos: la económica, la medioambiental y la social. Y ahí, bueno, pues la solidaridad llega como concepto, digamos, después de los 3 facetas en este sentido. Pero es que a veces es una palabra que la manejamos ligeramente, pero es el entorno conceptual en que hoy Europa está trabajando como el concepto de sostenibilidad, ¿no? En este sentido. Entramos a conceptos que, aunque no son nuevos, pero los tenemos encima de la mesa, que son alternativas tecnológicas o eso, como es la agricultura de conservación, que irá más, el mundo del suelo cada vez lo iremos cuidando más, que hasta ahora no es un tema. Todo el tema de la producción ecológica, que llevamos ahí un retraso no solo productivo, sino comercial, sobre todo, tenemos que verlo y antes de ayer mismo en la red ARES pues vimos posibilidades y en el ámbito de los cereales, pero nos podíamos ver la horticultura. Toda la gestión integrada de plagas, que cada vez es una realidad más, cada vez las certificaciones de bienestar animal en el mundo de las ganaderías son realidades que nos afectan a los sistemas productivos y a ese concepto de sostenibilidad global, económica y demás.
Nos centramos a conceptos como la economía circular, la bioeconomía, que están a nivel mundial, el exceso de la cadena de valor agroalimentaria de pérdidas, todo el mundo de los plásticos, y ahí tenemos. Estamos enfrente de un mundo de digitalización que es una realidad que no podemos eludir. La IoT y la sensórica ya está en nuestra realidad, diferentes que las saquemos eficiencia o no, o lo estemos aplicando. Nos vamos a poner a temas de tendencia de consumo de los alimentos funcionales, de las tendencias también de los consumidores, casi un 23 ya está en el mundo de los veggies, de los veganos, vegetarianos, de los consumidores y sobre todo que son las generaciones jóvenes, y a eso nos tendemos. Y tenemos, pues bueno, pues ahí el tema de alérgicos, ya en los restaurantes ya tenemos. Tenemos la gran dicotomía y el gran deseo de cadena, si la cadena larga, cadena corto, la producción de proximidad, son decisiones que tenemos que tomar. Los productos artesanales en la transformación, como elementos de salirnos de ese concepto de commodity que cotizan en Chicago y que pienso que es una de las alternativas. El mundo de la venta online, que nos hace también romper y reducir la cadena a veces larga que tenemos, el tema agroalimentario. Y uno de los grandes temas, aquí esto es una transparencia de otra que tengo de representación, que son las estrategias. Hasta ahora en el ámbito agrario hemos estado trabajando mucho en economías de escala, con el concepto productividad, y sobre todo con el incremento, digamos, de nuestras explotaciones y aplicar metodologías, pero siempre reduciendo costes y sin tener el poder para esa reducción de costes, los beneficios de margen, tenerlo para nosotros. Con lo cual, una de las alternativas que vamos a tener son las alianzas de integración vertical. Quiero decir, o como cadena o uno mismo como es en el tema. Y ahí veremos si el documento de la semana pasada del Parlamento Europeo sobre organizaciones profesionales vuelve a sacar el rol que tienen que tomar las cooperativas y es que tienen que reinventar organizaciones profesionales de esa idea de ser ese concepto de integración, sobre todo para la pequeña explotación, porque estamos viviendo la dicotomía de la explotación, digamos, empresarial, industrial, agraria, con la pequeña empresa familiar, que también necesita crecer, que también necesita competir, pero su única arma es el concepto cooperativa. Y tenemos que volver a retomarlo como elemento de llegar a la investigación, de llegar al conocimiento o de ayudarnos a diseñar la formación en este sentido. Pero bueno, ¿qué claves? Pues bueno, para mí la primera va a ser los objetivos post-2020. Esta semana va a ser clave en dinero, pero si veis el objetivo 1 es rentas. Y la renta tiene dos sentidos, la subvención y lo que consigue del margen bruto de la explotación. Con lo cual, vivir de la subvención no vamos a pedir y además casi todos los agricultores que salen estos días lo que dicen es que quieren vivir de su realidad empresarial. Pero tenemos una cosa muy importante, no tenemos que hacer que esto se decida con lobbies del norte de Europa, con sistemas agrarios diferentes. Tenemos que estar en Bruselas, desde el pueblo, tenemos que ver desde mi pueblo, mi comarca, mi provincia, mi región y eso, cuál va a ser nuestra realidad, hacer en este marco qué vamos a hacer y todos, y hablaremos luego de otro tema importante también en ese marco. Esto tenía que ser casi la cartilla diaria después de la manifestación con el tractor que hiciéramos todos, ¿no? Digo todos, incluyendo. Y aquí viene a un tema también importante que es la colaboración entre actores. El tema de triple hélice en casi todas las políticas. Ya hoy hemos saltado al cuádruple hélice como idea. Hoy no podemos ir cada uno mirando que si somos de la administración, que si somos de la empresa, que si somos del mundo de la docencia, o trabajamos en conjunto y diseñamos y creamos visión estratégica conjunta. Y visión estratégica no son documentos de consultoras de 200 páginas, sino es decidir cómo queremos, cuántos agricultores, de qué dimensión, en cada terreno, a qué me voy a dedicar y ponernos todos a trabajar en esa línea. Y metiendo a la sociedad, que es el cuarto hélice, que cada vez hemos visto que tiene más influencia en lo que podemos hacer y en lo que nos está pidiendo, en este sentido. Y entraría en ese concepto de lo social también, conceptos como la despoblación, que nos cae también al mundo agrario, como temas, con la transformación que hagamos pues cada vez. Hoy, y por culpa, digamos, de la mecanización, hoy se puede cultivar lo que cultivaban antes 30 agricultores, con lo cual tenemos que poner transformación en el territorio y sobre todo, un tema importante de exigir en el ámbito de subvenciones, que sé que es fácil justificar los ladrillos, lo tangible,
pero tenemos que invertir en intangibles, que es lo que hace diferencia de creación de valor. El conocimiento, la formación, y a veces es más fácil invertir en ladrillo, pero si no hay dentro brain, que es el que crea valor y crea renta y margen, pues estamos fastidiados. Bueno, la implantación, esto en cuádruple ECI de implantación en nuevos modelos, desde los pasos que tendríamos que seguir, es un tema que es que nos tenemos que poner a trabajar, pero con velocidad. Aquí no vale que vayamos a conceptos que queden bonitos aquí en la presentación. Estas presentaciones solo valen si movilizan, si empezamos a trabajar en sentidos todos en una misma orientación. La colaboración entre actores, yo os quería poner el ejemplo de Europea, que es la Red Europea de Formación Profesional en el ámbito nuestro, que lleva ya 20 años, que está trabajando en el ámbito de la formación profesional y Paco tenía que estar aquí, que es el coordinador en España y eso por un tema de enfermedad no puede estar. Y de verdad que si miráis un poco los proyectos, son proyectos de innovación educativa a nivel intercomunitario y que es interesante que lo veamos, pero también el sector en este sentido. También quería poneros en el ámbito como referencia CEDEFOP. Yo empecé a hacer esta presentación con muchos datos estadísticos de cuál es la realidad española, europea y aragonesa, bueno, en este caso es española, no me iba al aragonés, de cuál es la realidad de la formación profesional agraria en Europa, por qué tendencias había. Pero bueno, yo al final me he ido a fotografías, menos datos y dar, sobre todo a los compañeros, que monten sus redes. Y un tema que no es novedoso, no es novedoso en el sistema educativo, que es el tema de los sistemas basados en las competencias. Lo tenemos claro es que la evolución tecnológica ha sido un crecimiento exponencial y sobre todo una de las capacidades que tiene el ser humano, que siempre la ha tenido, y lo hemos visto en la primera transparencia, que es la capacidad de adaptación. El problema es que hoy nos ha superado la velocidad exponencial del cambio exponencial tecnológico, no solo en tecnologías TIC, sino en la biotecnología que estamos utilizando, en la mecanización, en las realidades que está. El sector agroalimentario es uno de los sectores que más invierte en investigación y que más innovación se hace a nivel mundial, y no solo maquinaria, en muchos temas. Nos ha superado a casi todos los sectores industriales y a nosotros también. Con lo cual tenemos que ir a un sistema educativo y la formación profesional es clave, que rompa este tema, que rompa la capacidad de adaptación, y ahí hay tres pilares básicos que supongo que se había mencionado, que es no tanto conocimiento, sino mentalidad, y es donde no trabajamos casi nunca, el sistema educativo. Trabajábamos mucho en dar conocimiento, en algo de habilidades y poco en cambiar las mentalidades, quiero decir. ¿Es fácil? No, es mucho más complejo que enseñar a podar, lo siento, pero es así en este tema. El tema innovación como un tema. Estamos siempre innovando, a veces la innovación parece que es un señor con una bata en un laboratorio. La innovación es algo real en cualquier actividad profesional y la estamos ejerciendo cada día, pero la tenemos que estructurar, tenemos que aprovechar recursos y eso solo se hace con la tercera palabra, que es colaboración. Y lo hemos visto antes en la cuádruple hélice. Y supongo que casi todos los ponentes pues habremos hablado de conceptos parecidos, ¿no?, en este sentido. En el ámbito de las competencias pues tenemos un sistema muy basado en conocimientos, algo de habilidades y muy pocas actitudes. Tenemos que ir a un sistema totalmente lo contrario. Y ahí Víctor Coopers, que lo conoceréis casi todos, lo que dice es que de la fórmula no es una suma, que el conocimiento más las habilidades, cuando pones actitudes se multiplica los valores y este tema. Y yo pienso que es un tema que ha sido una realidad, porque me vale para poco gente que sepa mucho si luego no tiene ganas de aplicarlo o no sabe cómo, quiero decir en este sentido. Pero esto que es real. Con lo cual, lo que nos va a cambiar, como siempre, que no es nada nuevo, es que trabajemos en el ámbito de la formación y la preparación, que cada vez son menos y los tenemos que tener, son diamantes. Nuestros profesionales que se van a quedar en el mundo agrario serán poquitos, los podemos localizar, los tenemos localizados y tenemos que invertir allí y tratarlos como verdaderos diamantes. Me sorprende que tengamos para inversiones, y no quiero ser peyorativo, para incubadoras de proyectos empresariales de 60.000 euros para hacer una web que dura 2 años la empresa, medios a tope, y para agricultores que se incorporan al sector agrario, que van a invertir 2 millones, que serían un agricultor lo que se necesitaría de inversión, la mayoría viene heredado porque es una de las barreras de entrada, pues larguemos con un curso de 160, larguemos el tema de incorporación, lo siento. Yo soy desde el 93 muy peleón o discutido dentro de la red europea de los cursos de incorporación,
y tenemos que ser exigentes, que esos cursos en Dinamarca llevan desde el 90 exigiendo que tengan el Green Diploma para ser agricultor. Y si no es usted el diploma, contrate a un señor que lo tenga. Con lo cual, ¿qué tienen? Escuelas llenas, con recursos y una formación de alta calidad. Lo siento, es lo que hay, pero no lo vamos a inventar, el tema. Yo, bueno, aquí hay recomendaciones. Las habilidades no es algo que quede para siempre. Juan, ahora intento ir rápido. Es algo que también, primero, es como el especiero y cuando vas a cocinar. Tienes que saber cuáles tienes. El mundo, tú, a lo que tienes que aplicar va a ser diverso en este sentido. Y además, si no las cultivas, caducan. Con lo cual es un tema importante en ese tema también. Yo os recomiendo un artículo de Xavier en La Vanguardia este fin de semana de las habilidades 2030, de Xavier Marcet, de este domingo, interesantísimo, pero que no es solo para el mundo agrario. Pero si lo miráis, le ponéis agrario detrás a la mayoría de eso y os puede valer, quiero decir, en este sentido. Esta es la matriz de conocimiento-valor. Es un tema que trabajaba yo en el CITA, un poco de posicionamiento, pero el sistema de formación profesional tenemos que ver en esta matriz de cadena de valor y cadena de conocimiento, porque si solo formamos agricultores y no nos vamos a la visión de toda la cadena, yo digo que toda la agricultura, yo cuando daba clase en la escuela agraria lo que le decía es que tenéis que pasear por los lineales de los centros comerciales y ver dónde está el producto, porque todo este manemandum de la máquina de estos señores de aquí es cuando un señor con un carro coja esto o coge el otro. Y ahí es donde es el punto clave de todo nuestro sector. Nos guste o no nos guste, pero es así. Y tenemos que saber dónde voy a estar, a dónde va en mi cadena de valor, cómo estoy. Y la formación profesional tenemos que formar con esa visión. Formar en toda la cadena, pero también los consumidores, también eso. Y si no tenemos esa visión estratégica global de dónde estamos, nos estamos mirando que si mi centro, que si mi sistema, que si... Y ahí tenemos que romper. Y vamos al cuádruple hélice, o juntos o no podemos. Y por acabar, resumen, cooperación y competencia, tenemos que competir juntos y ahí las cooperativas vuelven a ser un elemento de eso. No vale para nada si no tenemos visión. Si yo no sé dónde voy, si no le pongo al Google Map una ubicación donde ir, ni todos caminos me valen, pero ninguno me llevan a ningún sitio. Estoy perdiendo recursos y no estamos para eso. El momento, pero no es nuestro sector. El pequeño comercio, el periodismo, está viviendo realidades de convulsiones, de cambios tremendos. Señores, o me pongo las pilas o esto me echarán. Pero la primera es que sepa yo dónde quiero estar en el 2025. Y digo todos, desde nuestros consejeros, nuestro ministro, que definamos, el director de centro, y esté en Chile o esté en eso. Necesitamos visión estratégica de qué queremos, tener ese dibujo de eso. Si no, no me vale. La formación orientada al desempeño profesional de nuestros alumnos, lo que son los alumnos van a ser nuestros profesionales. Estamos dando lo que queremos, lo que a veces pensamos nosotros que tenemos que dar, sin ver lo que van a necesitar. A veces la incorporación real de un agricultor, de un alumno que tenemos en formación profesional, pues tarda entre 5 o 6 años, normalmente va a casa, pero ya cuando se casa tiene que partir o ampliar o no sé qué. Entonces, tenemos que ver esas realidades, a qué se va a enfrentar. ¿Qué es difícil? ¿Qué es fácil? No es fácil ninguna actividad y sobre todo capacidad de adaptación, como la gran elemento que les tenemos que dar. Tienen que ser observadores, adaptadores a realidad, como les pasa en todos los sitios, quiero decir, en todos los momentos y en todas las actividades.